buenas e infernales noches. ¿Qué tal? Madre mía, no puedo con mi alma. Oye, que esto que veis por aquí, sí, aquí, esto es agua. Es que he salido a regar las plantas al jardín y he dicho, me da igual, lo siento, es agua, estoy fresco. Lluvia cae lentamente sobre mí, eso quisiera yo. No, hace un calor que te mueres. Muy buenas noches, Soren. ¿Qué tal? Oh, madre mía, qué calor. Infernal de la muerte. Madre mía, he sacado los perretes, he vuelto y digo, momento planta. No las he regado, simplemente les he mojado para echarle, porque las regué ayer, no voy a volver a regarlas hoy, pero lo que sí he hecho ha sido refrescarlas, porque es que estaban las pobres así. A pesar de que las regué ayer, estaba cocidito, cocidito como un pollo. Me llegan los hueves a los tobillos. Madre mía. Oh, está siendo atroz. A ver, voy a comprobar esto, que esté todo ok. Dadme un segundo. Vale, perfecto. Pues muy bien. Como de costumbre, pues jugándola. Vale, pues nada, dame un segundito que tengo que hacer una cosita yo por aquí internamente interior. Aquí están los directos. Claro, es que no puede ser. O sea, es que esto es flipante. A esto por aquí. Venga, así, hecho. Aquí, bla, 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 esto aquí y ahí estamos. Hombre, encima de apaleados. Vale, pues esto así, que lo cierro. Me vengo aquí y tengo que hacer un refresco en un segundico. Vamos allá. Que se refresque la cosa, porque yo no me refresco. El ordenador sí, pero yo no. Cocimiento. Hola, coches, ¿qué tal? A ver, ahora esto funciona. Sí, ya estamos. Venga, esto por aquí. Y dame un segundito también porque quiero hacerle difusión a esto, porque si no, con el calor que hace la gente está medio tonta. Yo también, estoy tonto entero. Cállate, Orgaz, es que voy a darle difusión, entonces tengo que darle a compartir. Y compartir supone entrar al vídeo, al directo. Tambor no, X y aquí, en la página de Facebook. Y pues nada. Esto aquí, copio. Vale, y así ya lo puedo lanzar. Perfecto. En el Twitter X. Ay. Hay que modernizarse, hay que decir X. Aquí. Aquí. Vale, ya está. Entonces aquí tengo que darle aquí. Ya está ok. Aquí. No sé, me queda así un poco pilladísimo. No creo que esto es real de verdad. Lo acaba de publicar Elon Musk. Me he quedado loquísimo. Lo voy a compartir porque esto es verdad. ¿Es cierto que ofrecen 15 millones de dólares por la cabeza de Maduro? Lo acaba de publicar Elon Musk en Twitter. Bueno, lo acaba de publicar. A mí me ha saltado el feed ahora. A ver. Aquí está. Mirad, aquí está. Y además dice, esto es real. 15 millones de dólares americanos por el señor Nicolás Maduro Moros, o como se llame. Me quedo todo loco si esto es verdad. Y dice, this is real. Lo he escuchado en otro sitio. Hola, ¿qué tal? Bueno, sí. No sé, ahí lo tenéis. Flipante. Me quedo loco. 15 millones de dólares por este señor. Bueno, pues nada, pero este señor de momento no va a salir, a no ser que se vaya a Turquía
y ese tío tú no lo echas ni con agua caliente como al Sánchez. El Sánchez también aquí va a quedarse. Entonces están todos igual. Pues nada, pues ¿por qué no ponen 15 millones de dólares? Bueno, tendrían que poner 7 por pillar también 7 millones por pillar a Zapatero. Les falta poner eso también, porque este señor está apoyado por él. Vale, y por otras cosas, presuntamente. Vale, pues entonces, ya está. Simplemente esto que me quedó loquísimo y sí, parece ser que es real, porque además mirar el correo que hay abajo. Aquí, tal cual. Bueno, pues ya está. Es que me ha llamado la atención, me acabo de meter a compartir y la verdad es que no he visto casi nada de noticias hoy, más allá del chulo ese que tenemos por presidente. Entonces, pues nada, es lo único que he visto. Todo lo demás, cero. Esto lo voy a cerrar ya. Ay. Esto lo cierro. Esto también lo puedo cerrar. Ya está todo divulgado. Así que esto también lo puedo cerrar. Y ahí vamos. Vale. Pues hay cositas, hay un montonazo de noticias. Lo que pasa que, bueno, no sé cuál el orden que he llevado yo aquí a la hora de ponerlo. ¿Esto qué es? Ah, esto es el... Vale. Entonces, ¿aquí qué es lo que tengo? Ah, el dash. Es que estoy un poco desorientado hoy porque aquí... A ver, dejadme que tengo que mirar cómo va la cosa, qué es lo que tengo, que es lo que dejo de tener, porque estoy un poco liado. Vale, vamos a empezar por lo de siempre y me quedo con un poco de espacio dentro de lo que es todo el pantallazo este que tengo aquí. Vale, muchísimas gracias a todos los miembros del canal, comenzando por Germán, Miguel Ferreira, Marcelo Gianacchini, El Negre, Nano Sarria, Nelson Lepe, Santi Hernández, Wendigo, Don Cacahuate, Sandra Ruiz, David Escatolini, Cira, Graviela Sagüenza, Sebas, Nora Asecas, Juan Carlos Arriagada, Dionisio, Aitor Recio, Federico De Luqui, Mario Sanabria, Fernando Redejoz, Freisy Navarro, Francisco Torogodoy, Luz Pazos y Eduard Petcu. Bueno. Pues nada, pues esto por aquí y ya fuera. Y ahora sí, muchísimas gracias a todos los Patreons del canal, comenzando por Nora Secas, Chris, Watchmaker, Cira, Sorenrak. No te he dicho. Ángel Martínez, Jeffes Acemio, Rosas, Jorge Alonso, Aren Sarmiento, Patricia Calderón, Isota, Roberto, Bebé y Gemina Overseas. Vale, muchísimas gracias. Y esto ya también, que nos vamos de aquí. Bueno, Cristinica, nuestra Cristina, que mucha gente, si estáis por aquí, que no sé los que habéis, bueno, 15 personas, pero mi Cristinica, nuestra Cristinica del canal, estuvimos viendo la Semana de la Moda lo que presentaba Blue Marine o Blue Marine, vamos a llamarlo así, dentro de lo que era el tema de la moda de París. Y presentaron una colección que supuso el despido prácticamente automático del director del director artístico creativo de Blue Marine. Entonces, la firma ya a fecha de hoy ha decidido, bueno, ya estaría esto más que cerrado desde hace ya, pues por lo menos unos cuantos meses, estoy seguro, a David Coma, director creativo de Blue Marine. Para quien no lo sepa, efectivamente, este tío tiene división de moda carísima, pero graciosa, bonita, muy dentro de la línea de lo que hasta la fecha había sido Blue Marine, sin esas cosas que presentó, porque resulta que al parecer el anterior director artístico creativo había entrado en depresión porque como se murió el que iba a entrar dentro de Moschino, pues resulta que seguramente se querían mucho, o este chaval que bebía los vientos por él, el caso que se pilló una depresión y no tuvo otra cosa que hacer que sacar una colección horrenda, pero horrenda de narices, y todos los modelos calavéricos, es decir, pero calavéricos ya no porque estuviesen ultra delgados y delgas, que lo estaban, era por el puñetero maquillaje que les puso, que era como ver a The Walking Dead. La gente igual lo recuerda, quien vio ese desfile aquí conmigo igual lo recordará, aquello parecía Walking Dead. The Walking Dead totalmente, o sea, todos pintados con ojeras, todo así demacrado, la ropa espantosa de fea. Bueno, pues ahora, gracias a Dios,
parece que la luz viene a Blue Marine y la cosa va cambiando, porque aquello fue, de verdad, yo cuando puse el desfile aquel, que además lo puse y estuvimos hablando largo y tendido sobre él, dije, Dios mío de mi vida, esto no me lo puedo de creer, lo que tenemos aquí, esto es... bueno, es peor que... bueno, peor no, peor no, pero un escalafón por debajo de lo que fue la inauguración de las Olimpiadas de los franchutes. O sea, hasta ese punto llegó la cosa. Un escalafón por debajo. O sea, lo de los Juegos Olímpicos es muy difícil de superar, a no ser que se superen ya ellos mismos de por sí en la clausura, que a buen seguro lo van a hacer. Pero lo de esta gente es que ya no tienen, ni vamos, ni más Dios ni Cristo bendito. Entonces, ¿qué tengo yo por aquí? Me noto ya de todo por todos lados. Es como en el jardín. Vamos a ver esto. Que lo quiero poner yo porque le hemos estado aquí haciendo seguimiento también a todo lo que es Blue Marine y a mí me da la gana de ponerlo, así que lo voy a poner. Y aquí está. Vale, pues tenemos a este señor que es el director artístico creativo, pero yo como he cogido... A ver, dame un segundo porque realmente la noticia está... ¿Dónde la tengo? Si la tenía apartada. A ver, dame un segundo. Ah, no, ya sé lo que ha pasado. Vale, es que la he cogido de otra publicación, no de aquí. Vale, perfecto. Entonces me salgo de aquí y me meto donde me tengo que meter. Es que no la he cogido de aquí. Entonces presentamos y compartir pantalla y nos vamos a aquí, que esta sí es la que yo quería. Bueno, pues este es el nuevo director artístico creativo de Blue Marine y además ahora os pondré para que veáis un poco qué es lo que hace. Pues nada, que ha fichado a David Coma como nuevo director creativo, el diseñador georgiano, o georgiano, mejor dicho, vamos a hablar con propiedad, afincado en Londres, sucede a Walter Chiapponi, que es el depresivo, que abandonó precipitadamente la casa italiana de moda de lujo. No la abandonó precipitadamente. Cuando llegó el momento de dar la noticia, fue despedido fulminantemente. Vamos a poner las cosas como son. No es que abandonó precipitadamente, es que lo pusieron de patitas en la calle, igual que pusieron de patitas en la calle a la de Chanel. ¡Pum, pum! Lo que pasa es que este tardó menos. O sea, lo que no sé yo, y me vais a perdonar como narices, es que pasa que los dueños de Blue Marine no veían la colección antes, no les presentó la colección antes, dejaron a este tipo hacer lo que le dio la gana para cargarse la firma, porque vamos, esa colección, ya os puedo decir yo que es una colección muerta, de eso no van a vender, vamos, es que ni unos calcetines, pero bueno, dice que la marca de Pret-a-Porter femenino, propiedad de, bueno, puedo decir, bueno, Pret-a-Porter femenino, pero yo tengo unos cinturón de Blue Marine que te mueres de chulo, propiedad y además es en rollo vaquero, o sea que está súper guapo. Propiedad desde el 2019 del holding Exalite, que ya bien podrían supervisar el trabajo de la gente. Antes Excellence Italian, dice del fundador y jefe Liu Zhou, y Marco Marchini afirma que la primera colección creada por David Coma será la precolección de este otoño 2025. O sea, esto viene ya en la siguiente pasarela. Dice que la estética de David Coma, que atrajo desde el principio, estoy seguro que David sabrá interpretar a la perfección los códigos de Blue Marine gracias a la visión y sensibilidad estilística caracterizadas por la feminidad desbordante, feminidad, afirma Marco Marchini en un comunicado. Bueno, este señor tiene 38 años, ya tiene una experiencia anterior y tiene su propia firma que he buscado también para presentaros un poco solamente por encima. No me quiero poner muy pesado con él, pero es que de verdad, es que cuando a algo se le hace un seguimiento, pues lo siento mucho, pero yo tengo que hablar de esto. O sea, y me da igual. Esto es así, los directos son noticias y se habla de moda, se habla absolutamente de todo y sí, por supuesto, se habla de perfumes, pero también hay que hablar de otras cosas porque al fin y al cabo todo está vinculado. Está todo indexado. Vale. Uy. Vamos a lo que vamos, que es a poner la página web, que es lo que quiero presentaros para que veáis la página web de este señor. Uy, estoy muy amarillo. Ah, es el tema de los rojos, el azul. Vale, David Coma, vale. Y esta es la ropa que hace David Coma, hiper mega cara, pero esto es ponible. Esto te lo puedes poner.
Lo que no te puedes poner es lo que hizo el otro depresivo. Claro, cuidado, te lo puedes poner si tienes, por ejemplo, como es el caso de este mini vestido, 1.850 euros. O este también, este top, porque aquí no es la falda, es el top que cuesta 1.050 euros. Porque si quieres el top y la falda, tienes que pagar por el top 1.050 euros más la falda, que es esta de aquí, que es de satén, que vale 1.650. Todo junto queda monísimo. Y esto, pues, que es algo así, pues es un mini vestido lencero, queda más claro que el agua y son 1.950 pavos. Pero todo esto tiene consonancia, no, vamos, para Blue Marine, es que la ropa de Blue Marine es muy así. Siempre lo ha sido, mucho encaje, mucho, muy vaporoso, todo como muy etéreo. Bueno, depende también de las colecciones, ¿no? Pero toda la vida, desde que yo la recuerdo, ha sido así, ha sido cositas así, ¿vale? Anda que los precios, mirad, este vestido, 2.250 euros. Oh, yo quiero 4. Y este, pues 2.050, pero esto es sexy femenino, sexy, sexy. La niña está monísima, por cierto. La niña está monísima. Yo que quiero ver, estoy aquí haciéndole al este porque quiero ver el precio del chaquetón para caernos todos de espaldas, que lo que quiero ver es el precio del chaquetón, que igual es un vestido, ¿eh? Porque míralo, aquí lo tienes. 5.500 euros. 5.500 euros la chaqueta y el vestido cuesta 3.300. Pero estos son cosas que en una mujer queda súper chulo. Claro que esta chaqueta a mí me mola, ¿eh? Yo esta chaqueta me la pillaba. Esta chaqueta me mola a mí. Esta levita, esto me mola a mí. Pero ¿me voy a gastar yo este dineral? Va a ser que no, porque entre otras cosas no lo tengo. Me tengo que hacer 4 OnlyFans. Me tengo que hacer 4 OnlyFans y luego encima no es ni tan siquiera de tejidos nobles. Está hecho con el 97% de lana, luego tiene el 78% es triacetato, el 22% es poliéster, el forro que es 100% viscosa y luego tenemos el 100% de vidrio, que es lo que nos llega aquí en todo lo que es el diseño del el pescado este que hay aquí. Somos unos muertos de hambre la mayoría. ¿Qué le vamos a hacer? Hombre, si hay alguien que me quiera hacer una donación de 5.500 euros, o mejor 6.000, porque los gastos de envío y luego las probaturas, si me está bien, no me está bien, que me quede bien del pechamen y estas cosas, que vaya todo bien a la caja, al cuerpo. Entonces, claro, hay que mirarlo. Hay que mirarlo muy bien. Bueno, vamos a saludar. Ahora sí, ya esta primera... ¿Lo habéis visto? Espérate, no lo he presentado, ¿verdad? Yo no veo con esto puesto, aparte de que soy un esmayado. Pero lo he puesto, ¿lo habéis visto? ¿O es que no me he dado cuenta si le he dado a compartir? Sí, le he dado a compartir, sí. Lo que pasa es que he cerrado la pantalla y cuando me he venido para acá, pues he visto que no estaba. Vale. Voy a leeros. Sí se ha visto. Ah, vale, perfecto, perfecto. Yo pensaba que a tu mujer le ibas a comprar, Soren, por lo menos 5 vestidos de este, tío. Pero la ropa está chula. Esto una mujer se lo puede poner. Una mujer con mucha pasta, claro. O con un marido o con otra mujer que tenga mucha pasta, porque ahora ya, como todo es tan diverso, estamos todos locos. Hola Francisco Paulino, ¿qué tal? Muy buenas. Pues no he probado ninguna de ellas, así que no te puedo recomendar ninguna. Me acuerdo de los maquillajes, bueno, sí es que sí, pero de la ropa, ¿para qué te vas a acordar de la novia cadáver? Hola Guerrero, muy buenas, ¿qué tal? Dice que cuánto vale la opción para hombres enciende. Yo qué sé, yo no los vendo, yo no tengo ni idea, no sé lo que valen, pero suelen ser baratos, ¿no? Alguien que esté por aquí que controle los precios, yo es que no sé lo que valen los precios del Mercadona, es que no tengo ni idea. No tengo ni idea, yo no vendo esto lo vende en Mercadona y Mercadona no te lo va... Además que no vas a encontrar a nadie que te lo mande a Colombia, o sea, ya de principio, a no ser que tengas a alguien que esté aquí, que vaya para allá y que facture la maleta, te puedo garantizar que de aquí por un envío normal nadie te lo va a llevar, pero vamos, es que ni en broma. Necesitas a alguien de Colombia, bueno, pero que hay mucha comunidad colombiana, igual con un poquito de suerte, si conoces a alguien, puede... cuando facture la maleta se lo puede meter ahí, no hay ningún problema. El problema está en que, por ejemplo, una persona de España mandártelo para allá no te lo va a mandar porque además se lo van a tirar.
O sea, en el momento que en correos pasen el escáner, hoy igual hay suerte, porque hay veces que hay suerte y te cuela. Pero la mayoría de veces no te cuela. Yo he tenido problemas en correos, además tuve que hacer, bueno, en correos aquello fue, bueno, madre mía, madre mía, madre mía. Con correos me devolvieron 2 paquetes para el Reino Unido y entonces luego, para poder mandarlo, los perfumes, estoy hablando de mi perfume, para poder mandarlo, lo tuve que mandar por GLS, porque GLS solamente manda, porque Correos lo manda también aéreo, claro, yo lo cogí, lo mandé, intenté hacer 2 envíos, pero viendo que no pasaba, me lo volvieron, en Correos tampoco me pudieron decir qué pasaba ahí, se callaron la boca, pues digo, venga, vamos a intentarlo otra vez, pero claro, cada vez que intentaba perdía no sé cuánto dinero al enviarlo. El caso que le puse una reclamación, por supuesto, me lo tenían que haber dicho por qué, y con las mismas me cogí y me fui a GLS y resulta que GLS, por lo menos aquí en Europa, lo hace todo terrestre y luego para llegar al Reino Unido lo mete en Eurotúnel, con lo cual ya no es lo mismo. Ya no se mete en un avión porque se mete en Eurotúnel, van camión en Eurotúnel y entonces la cosa cambia, pero que un poco bastante. O sea, es decir, allí sí que llega. Lo que pasa que había que poner entonces que para que, porque solamente tuve dos ventas en el Reino Unido, 3 ventas, no me acuerdo, fueron muy poquitas, pero luego para mis cosas personales también tuve que mandar otras cosillas y eran perfumes y ya lo hice con GLS, Eurotúnel y me quité el marrón de encima. Y eso sí, ponía que eran el Brexit. Entonces ya está, punto pelota. Y como ahí GLS no pinchaba ni cortaba, ahí ya sí que ya GLS, o sea, GLS no, DHL, DHL que te den. Y por ahí pasó. Por eso pasó, porque además había que poner que eran muestras gratuitas para que no hubiese ningún problema con el Reino Unido. Pero vamos, que ya os digo yo que de principio por correos, mucho cuidado. Y aquí cuando se hace un envío para allá ya de estas características, tienes que hacerlo por correos. Unas veces puede pasarte y otras me quedo a cero. Había un momento que se ha desenchufado esto. ¿Y esto por qué? Anda, se me ha ido la... solamente estoy con la señal de wifi. ¿Y esto por qué? Me voy a caer, lo sé. Me he quedado... Estoy con la red de wifi. No estoy con... Estoy con wifi, no estoy con el... Qué raro esto. No estoy con el... Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me ha saltado la fibra. Me ha saltado de la fibra y menos mal que ha cogido... por eso ha habido el fogonazo ese. Ha cogido yo lo digo, No, no lo voy a decir. Ha cogido la señal wifi, entonces por eso digo, uy, 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 uy. Digo que me he ido, que me he ido, que me he ido, que me he ido. Uf. En fin, no sé, ya como he visto el fogonazo que me ha pegado el ordenador, digo, uy, 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 que me voy. Los envíos. Entonces, por correos, olvídate, aquí de España para allá, imposible. Necesitas a alguien que facture. Vale, seguimos. Lo malo es que tuviese la mínima supervisión, sí, pero es que este tío no tuvo, por lo que veo, ninguna supervisión. Tuvieron fe ciega en él y al final están haciendo cosas guarras en la pantalla de la televisión. Bueno, en la pantalla no están dentro. Es el tonto Peines este. A mí no me gusta este tipo nada. El cara torta este. ¿Qué película es esta? Límite 48 horas, mañana a las 22. Bueno, yo me veo con ello puesto. Aparte, esto ya te lo he leído. Sí, eso es cuando hemos puesto. Hola Silvi, buenas noches. ¿Qué tal? Tendría que vender mi alma y el cuerpo 20 veces. Ay, Dios mío de mi vida. Qué barbaridad. Ya estás otra vez bien. Gracias, Bonico. Se intenta estar siempre o casi siempre bien. ¿Qué iba a decir yo?
He estado en Druni esta tarde porque he ido a comprar tinte, porque con el tema del sol parezco ricitos de oro. O sea, ya lo dije otra vez en el directo, es que parezco ricitos, se me aclara el pelo mucho y entonces he ido a pillarme un tinte y digo, voy a cogerme un tinte de Schwarzkopf, que son los que me gustan. Voy a cogerme un tinte de Schwarzkopf más oscuro, porque es que me quedó rubio en 2 días, pero en 2 días. Y mira que salgo con gorra, como ya expliqué el otro día. Entonces, bueno, he estado preguntando, he estado mirando perfumería nueva que ha llegado y han llegado toda la colección de Guest. Acaba de entrar, por lo menos aquí, al Druni de mi ciudad. Esta que se llama Roma, no sé si habrá también un Capri, Roma Capri, algo más. No me acuerdo cómo se llama la colección. Vamos a entrar en Guest. Soren, vamos a entrar en Guest. ¿Puede ser? ¿Es posible enlace? Gracias. No, ya, págame, cabrón. Digo, madre mía, estoy yo como para pagar. Estoy yo para que me paguen. Pero bueno. Voy a montar un OnlyFans, lo tengo claro. A ver si por lo menos me queréis por mi rabo, yo qué sé. Liana, buenas noches, ¿qué pasa? Uy, qué guapa, Liana, por Dios. La señora Roca, por favor, pero qué guapa. Y luego tenemos a Del Mar, que también Del Mar también está macizo. Bueno, muy buenas, ¿qué tal? ¡Viva México, cabrón! Bueno, entonces, dicen eso, ¿no? Creo que eso es lo más, pero es un taco implícito. Vale, pues entonces, son femeninas entre comillas. Lo de femeninas valen 35, 36 euros. Escucharme, chicos, probarlas. Están muy bien, pero yo las encuentro súper unisex. A lo mejor es mi nariz, que cada día está más estropeada, pero yo soy un señor mayor y a mí ya las narices no, a lo mejor no me funcionan igual. Pero lo digo de verdad, ojito, cuidado con esto, porque creo que debéis de probar. Me parecen superponibles. Lo que pasa, para mi gusto, es que no las veo tan de verano. O sea, sí son frescas, entre comillas lo de frescas, porque creo que es más otoño. Es más otoño, es un término medio entre algo fresco y algo que ya tiene cierta consistencia, pero sin ser atosigante ni muchísimo menos. Entonces, gracias, Bonico. Pasaros para... Vamos a ver el enlace que ha puesto el chiquillo de las Guess nuevas. Correcto, aquí están. Las Guess Amore, Capri y... Bueno, es que se me ha ido. Espérate, acepto las cookies, que si no acepto las cookies, no puede ser. Vale, entonces, Mujeres... a ver cómo funciona esto. Ropa, lencería, bolsos, zapatos, accesorios, fragancias y maquillaje. Venga, aquí, fragancias y maquillaje. Sí, estoy en Spain y me dejas tranquilo porque no te voy a comprar. Ay, de verdad. Bueno, necesitaría entrar a la colección. Aquí están. Vale, vamos a compartir y le echamos un vistazo a las nuevas guests que ya las estuvimos comentando. Portofino huele rico. Capri huele rico. Este es más o menos mi top. Portofino, Capri, que me ha encantado. Incluso estaría por decir, mira, mejor, Capri, Portofino, Roma y Venecia, ¿vale? Y cuidado porque Venecia lleva engaño. Venecia, a pesar de que sea de color rosa, no huele a rosas. Los precios están más baratos aquí que en Druni. ¿Y es la página web oficial o es mi impresión? Liana, muchas gracias por el piropo. Pues si es que es verdad. Si esa es tu foto, hija mía, madre mía, te van a rifar. Voy a meterme en Druni. Necesito ver el precio de Druni. A ver, Druni, Guess, Portofino. 35. Está al mismo precio, pero en la tienda estaba más caro, ¿eh? En la tienda valía 35 con céntimos, ¿eh? Ojito. En la tienda, sí, lo tengo aquí, lo tengo ya con precio.
34,95. Espera, no, pero no. Pero en la tienda está más caro, ¿eh? Comprarlo online. Sí, probarlo primero, probarlos. Están bien de precio, ¿eh? Y yo creo, no, hombre, no los he probado de que me los haya echado, los he probado así, plapa, plapa, y le he echado secante. Capri, Portofino, Roma y Venecia, ¿vale? Ese sería mi orden. Vamos a compartir, vamos a echar un vistazo. No le estoy dando a esto, vamos a hacer el compartimento. Dice, es oficial, que es oficial. ¡Que es oficial! Jaime, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Liana, que está aquí también. Y a ver dónde está el chiquillo. Bueno, me ha llegado la Silvi. ¿Quién me queda por aquí? Del Mar, que también está aquí. El chiquitín. Vale, pues entonces, ahora compartir y vemos las guests. Venga. Aquí estamos, venga. Pues vamos a empezar por la que a mí me gusta, que es esta Capri. Ay, quita. Pues nada, 35 euros, 100 mililitros. Y aquí nos dice que lleva en la salida bergamota, limón y hoja de piña. En el corazón, ylang ylang, frangipani y nardo. Y en el fondo, almizcles suaves, madera de cedro y ámbar gris. Vuelvo a repetir, a mí esta es la que más me gusta, por encima de la otra, que Portofino. Así que esta está muy guapa y no es excesivamente dulce ni muchísimo menos. Muy chula, muy, muy chula. El precio me gusta más todavía. Pero os lo digo de verdad, chicos, probarlas, que no se os encoja el ombligo a pesar de que esté en la sección de mujeres, porque no son tan femeninas como pueda parecer, ni en broma. Las botellas están muy bien porque son botellas que son rectangulares, no son excesivamente gordas, pero sí que pesan. Es el problemica que les veo, pero son portables porque son rectangulares, ya estáis viendo, y te lo puedes meter en cualquier sitio. Venga, vamos con la siguiente, que es la de Portofino, que sería, según mi top, Portofino, bueno, no he leído lo que dicen, pero bueno, dice que esta fragancia frutada se inspira en el equilibrio perfecto de la naturaleza mediterránea, los días del lujo y los emblemáticos tonos pastel del pueblo portofino que se reflejan en el mar de Liguria, con el sello exclusivo de los múltiples matices y facetas de la ribera italiana que experimentarás cada vez que lo uses. Huele rico, pero este sí que, bueno, los dos primeros son súper unisex. Bueno, ciprés italiano, limón italiano, mandarina italiana, todo italiano, y luego meten acorde terroso, terracota, valga la tierra, naranja sanguina y geranio. Un poco de tono de rosa verde, pero os puedo garantizar que no sale rosa por ningún sitio. Y luego tenemos almizcle, patchouli, vetiver, sándalo. O sea, ojito, esto es muy tío, lo digo en serio. O sea, es que este tipo de fórmulas yo no las entiendo. No las entiendo para nada femeninas. O sea, vamos a ver, son clavas unisex. Son clavadas unisex. Clavadas unisex, de verdad. Es que hasta la rosa, Es que hasta la rosa, que yo me pensaba la de color rosa, me estoy diciendo. Le he atomizado, me he quedado así, loco. Digo, pero si es que esto no huele a rosas. Y me dice la chiquilla, no huele a rosas. Me he quedado loco. Y de precio están muy, muy bien. Venga, voy a meterme de nuevo en lo que sería la de Capri, que para mí es la que más me gusta, y en el texto, que no dice mucho, dice que esta fragancia floral se inspira en los deslumbrantes paisajes de Capri, aguas celestes y su aire perfumado de cítricos, capturando la esencia de Capri en un frasco. Cuidado, porque sí que es cierto, cítricos, pero no es tanto en cuanto que sea cítrica como la que he estado hablando, todas las que, bueno, la de, por ejemplo, la de la de limón de Chanson Duo, que esa es hiper mega limón. No, aquí tenemos un perfume, es otra cosa, es otra cosa. El otro es mucho más fresco, además la tengo ahí. Es otra historia. Está muy chula, tiene unos cítricos muy guapos y además se endulza y luego termina amaderadica, ligeramente dulce, pero que es un gustazo, debéis de probarlas.
vuelvo a insistir, no es por generar hype ni nada de eso, si no hubiese comprado y igual me hago con una, ¿eh? Igual me cojo y me agencio la Capri cuando cobre, pero ahora mismo no, que soy pobre. Os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Chat y Super Sticker, por si aquello de que hay alguien que se apiade de mí y diga, bueno, que el chiquillo cobre el mes que viene algo más, yo ahí lo dejo. El caso es que las fórmulas ya veis que por el momento están siendo unisex de que te pasas, pero unisex totales. Venga, vamos a ir a Portofino. Portofino. Y en Portofino a ver lo que nos cuentan. En Portofino tenemos que esta fragancia frutada se inspira en el equilibrio perfecto entre la naturaleza mediterránea, los yates de lujo. Esto lo he leído ya, ¿no? Los pasteles, sí, los tonos pasteles del pueblo. Sí, esta la he leído, ¿no? Espérate, me he despistado. Pachuli y Vetiver Salado, esta la he leído. Sí, Portofino la he leído ya. Entonces nos toca Roma. Nos toca Roma. Es Roma la que toca. Vale, pues Roma, esta fragancia frutada es un reflejo de la ciudad eterna. Roma, con su imperecedera influencia, su atractivo intemporal y su espíritu romántico, se entrelaza con la fragancia creando un aroma único y universal, dándole un toque de tradición y de modernidad. Cuidado, porque ellos mismos lo dicen, único y universal. Esto vale para todo Cristo bendito. Aroma afrutado floral, salida en grosella negra y pera. Luego tenemos en el corazón jazmín egipcio y rosa azucarada, pero que de verdad que no huele a rosa. Tiene matices, pero no. Luego pasamos al ámbar extreme, entiendo, porque dice ámbar extremo, es ámbar extreme, y pachuli. Tenemos al mezcle y la formulación, estoy viendo que están comprado a IFF las moléculas. Al mezcle sinfonide, que creo que este está hecho para los Patreon, y maderas modernas junto con el musgo. También la fórmula está muy guapa y de verdad cuando oláis esta rosa vais a flipar porque no sale así una rosa al más puro estilo rosa. No, es otra cosa. Esto es otra cosa y me han sorprendido, pero de verdad que gratísimamente. Y ya nos pasaríamos a la última, que es la de color rosa, que es la de Venecia. Y aquí nos dicen que tenemos, es que es la más frutal. Es rosa porque es frutal antioxidante, pero no es por otra cosa. A ver qué dicen. Dice, esta fragancia floral pretende crear en sí misma la sensación de belleza fascinante, romance y elegancia típica de la mágica ciudad de Venecia durante una romántica noche de verano. No tiene mucha densidad de que, o sea, en lo que he probado, son concentraciones o de toilette. Son concentraciones o de toilette y yo creo que pueden llegar perfectamente bien. Si no hacen estos calores de hoy, perfectamente, yo creo que 7 horas. 7 horas. Te puedes dar tu reaplicación porque son gustosas. Te echas así en el cleavage, en todo el escotillo y van perfecto. Hombres y mujeres. Bueno, dice que esto lleva en la salida bergamota de Calabria, pimienta rosa y bayas de enebro, o sea que hasta ahí vamos bien. Luego tenemos en el corazón lirio toscano, rosa centifolia y peonía algodón. Cuidado porque vuelvo a repetir, las texturas estas de la rosa y la peonía, que parece que no huele a rosa, de verdad, sí que tiene el matiz, pero es otra historia. Yo me he quedado flipando. ¿Por qué? Pues posiblemente por el fondo, porque el fondo ya se matiza en el olíbano, en el ante, y una infusión de vainilla. No huele a vainilla de que te pasas ni nada de eso. Son fragancias súper amables. De verdad, me han sorprendido. El precio me parece impecable, ¿eh? El precio me parece impecable. Creo que han estado aquí muy ajustados, nos han subido por las ramas y creo que hay que tenerlos en cuenta. Aquí hay que tener esto en cuentiqui. Sí. Yo creo que sí. Uy, qué repeinado que voy así. Uy, por Dios. Parezco aquí un moñas. Uy, mira. Parezco un moñas. ¡Wow! Anda que el pelo no crece, ¿eh? Anda que el pelo no crece con el aceite de ricino. Lo que pasa es que, claro, estoy así porque como me he repeinado, no. Hoy sí. Ahora, mira qué brillo tiene mi pelo. ¡Wow! Con el aceite. El bálsamo. El bálsamo. Ahora mismo me noto el pelo un poco seco porque no lo llevo puesto. Vamos a ver. Miquel, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, majete?
Liliana dice, está súper guay de precio, me tienen pinta de oler a no tienen, no huelen a señora, te garantizo que no huelen a señora, no huelen a señora, de verdad que no huelen a señora, Si echa tufo a señorona, ya lo digo yo, no huele a señorona, no. Dice, por lo menos que siempre me ha inspirado la marca. No, que escucha que se han puesto las pilas, Lo que han ido sacando ahora últimamente, se ha puesto las pilas y también se ha puesto las pilas en los precios. Están sacando súper caros. Se les está yendo demasiado la cabeza. Están metiendo los precios. Están metiendo. Se están metiendo unos precios que no veas, chica. Sí, Miquel, sí se te lee, bonico, sí que te vemos. Y vale, pues con esto quiero decir que ahora mismo ya, después de las guests, cierro y vamos a meter alguna novedad novedosa que tengamos por aquí de perfumería, de qué, a ver, ¿qué es lo que tenemos más? Ahí tengo aquí. Vale. Ok, vale, perfecto. Muy bien. Venga, pues vamos a ver aquí. Vale, entonces. A ver, aquí. Uy, ¿qué pasa aquí? Estoy siempre que no puedo hacer nada. Vale, entonces, siguiendo con el tema, a ver, aquí puedo borrar yo algún comentario, bloquear, ¿no? Si lo quiero borrar el comentario, porque si no, no puedo hacer cosas. Vale, pues voy a beber agua, porque llevo 40 y pico minutos aquí cascando sin parar y es que necesito hidratación. Dios mío, estoy tan seco que es que noto cómo me baja toda el agua por... Está fresquilla. ¿Veis que noto cómo me baja por todo el garnate? Hasta el esófago. Tengo el esófago, colega, ahora mismo, pero seco. Hasta que me llega el agua al mondongo y después de la filtración renal. Bueno, a ver. O después. Vamos a ver. Yendo al tema. Qué gerundio. Empezando por novedades, que al final no sé cuál voy a... sí, lo iba a decir. Venga, pues esta misma, la roja. Tenemos roja por aquí. A ver, un segundo, porque me parece que estará a la venta en Selfridge o en algún sitio de estos, como de costumbre. Aquí está. Oud Extraordinary. Ay, mi amigo roja, de verdad. Oud Extraordinary de Perfumers Gold. Bueno, pues vamos a presentarla. Dice, me ha recordado los chungos de los 80. Hoy tengo que contar algo. Story time. No me ha pasado a mí, pero estamos de verdad. ¿Qué mundo este? ¿Qué mundo este? Cuando iba a sacar a los perros, me iba a meter en el bosquecillo. Yo que soy muy intrépido, vale, que me iba a meter en el bosquecillo. Lo que pasa es que conforme yo iba subiendo, veía que bajaban 3. Y yo, esto no me gusta a mí un pelo. ¿Por qué no me gustaba un pelo? Madre mía la que se ha liado. Es decir, pero madre mía la que se ha liado. 2 chavalines, bueno, chavalines entre comillas, eran ya mayores de edad, llevando a horcajadas a un tercero, como si fuese el sillón de la reina, borracho como una cuba, pero como una cuba,
Pero así yo digo, si está para que se lo lleven y le metan 40 de B12, este tío está fatal. Y los otros diciendo, tranquilo que te llevamos a tu casa. Tenía pinta de que estos dos chavales se lo habían encontrado por ahí, pegándole al bebercio, tirado o arrastrándose, porque es que no se aguantaba de pie. Es que porque ellos ya estaban agotados, yo no me quería meter, porque yo digo, bastante tengo mis perros como para encima que se busquen la vida. Aguantándolo y yo, madre mía. Y lo otro, vamos a llevarte a tu casa. Yo creo que igual se conocían, no sé, no lo sé. El otro estaba arrastradísimo, no se entendía lo que hablaba. Yo digo, madre mía. Luego han llegado a un punto que han llegado a un montonazo de edificios, o sea, antes de han llegado ya a la zona de población y enseguida salen, yo creo que los estaban viendo desde el balcón, porque la gente está en los balcones normalmente, porque con un calor hoy que ha sido la hostia. El caso, que se ha montado un rollo de gente bajando de los pisos para ver qué pasaba con este tipo que estaba borracho como una cuba. Y al final, pues entiendo que se lo han llevado. Claro que se lo han llevado, pero es que ese tío, con el grado que llevaba puesto en todo lo alto, lo que tenía que haber hecho era coger y llevárselo al hospital o al servicio de urgencias, porque iba mamadísimo, pero mamadísimo. Yo, menos mal que no me ha pillado a mí por ahí con el monte, con los perros. Digo, lo único que me faltaba a mí encima. A ver, yo directamente cojo y llamo al 112 y ya tomas por saco, que se busquen la vida. Me voy a poner yo a llevar un tío para abajo. Bueno, calla. La que se ha liado, o sea, de verdad, es que se ha liado un revuelo en el momento que han llegado a la zona de los pisos. Yo creo que igual viviría por ahí, no lo sé. O por el escándalo que llevaban los otros dos chavales, tranquilo, que no sé qué, y el otro ahí, y los otros dos llevándolo como si fuese el sillón de la reina. Lo han intentado poner de pie para que andara, para ver si despabilaba un poco, pero que va, se iba para abajo. Y yo, madre mía. Yo llevaba mucho tiempo que no vi estas cosas, salvo en los telediarios. ¡Hombre, Marcos! ¿Qué pasa, Pichurrín? Muy buenas. Hola, mientras llega la Lamban Sport, he estado de suerte y he comprado el Glad de Arpés. Me encanta ese, era tu favorito, ¿verdad? O el de mujer huele algo rico. No, el de mujer no te lo compres para ti. El de mujer en todo caso sería para la mami. No, es que huele mogollón a violeta. Es en lo que recuerdo el aroma, cuidado, yo lo tengo, pero es que llevo tantísimo tiempo que no lo... No. El de mujer es muy femenino, ¿eh? El eclat de Arpés de mujer es súper femenino, cuidado. El eclat, que es el azul. Luego está el Arpés, que es el negro, que es también... bueno, eso sí que me lo pongo yo, pero porque yo le echo muchos huevos, pero es también muy femenino y este, como diría nuestra queridísima amiga recién llegada, Liana, este sí que es un poco como señora mayor. Pero el arpés huele súper rico, muy rico, pero no es para tío. No. Sin, el de hombre sí, el de hombre está súper guapo, pero el de mujer no. El de mujer para la mami, el azul, la botella azul que va también en una caja transparente, exactamente igual que la de hombre, solamente la botella de hombre es la botella así más tal, la de mujer es redonda. Si la encuentras, la eclat de mujer, perfecta para mami. La otra no. O sea, para ti no. Para ti no, porque huele a ver, la formulación es que es lo que recuerdo. Creo que huele como a violeta o algo así. Es como muy violeta, muy lila, es algo así. En lo que recuerdo el olor. Es que llevo un montonazo de tiempo que no la huelo, pero en lo que recuerdo es muy femenina, Marquitos, muy femenina. Te voy a poner un cacho de aplauso que te cagas. Venga, vamos para allá con el aplauso al Marcos. ¿Dónde están, Marcos, los aplausos? Hombre. Los segundos. Estos. Hombre, mi niño. ¡Ole ahí! ¡Visca Barcelona! Y visca el Marcos, hombre. Por supuesto. No me pongo aquí a hablar en catalán, como coja ripio me pongo a hablar en catalán y recordando viejos tiempos. No, déjalo. Llevo mucho que no lo hablo. Muchísimo. Por desgracia. ¿Qué
¿Qué más me decía? Dice, para que se le diera un coma etílico. Es que lo llevaba puesto el coma etílico en todo lo alto, ¿eh? Iba muy, 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 muy pasado. No se aguantaba en pie. No se aguantaba. No se aguantaba. O sea, yo creo que al final, vete a saber, igual han llamado al... Es que yo ya he seguido con los perros, pero no me podía estar yo ahí que iba a terminar con el cuello roto. No. No. Y ya está. Por poner un pero, me gustaría más duración y el metacrilato que no sé qué hacer con el Oxide. No me ha gustado el principio, pero sí el final he visto. Hay mucha gente que le pasa esto precisamente con el rollo del metacrilato. A mí también. Yo lo odio. Odio el metacrilato y lo quito del metacrilato. Me cuesta un trabajo de tener que estar poniendo, quitando. Y además, sabes tú que hay que encajarla así de una forma tal, pero a mí me encanta, ¿eh? Yo me gusta muchísimo. ¿Sabes lo que pasa con Arpés? Que no es tanto en cuanto para calores. ¿Sabes tú que ahora mismo estamos en el Mediterráneo? Achicharraicos perdidos. Déjatela para que cuando llegue más el fresquete. ¿Sabes? Arpés, déjatela más para el fresquete. Es quizás la más... no estoy hablando de que sea más de invierno, porque realmente no es de invierno, pero sí que te lleva a engaño, porque no es tanto en cuanto para utilizar con calores. Con calores y fogosidades, yo me tiro hacia la Sport, ¿vale? Y a la Oxygen. Oxygen para mí es brutal, me gusta muchísimo. He estado gastando yo de Oxygen, yo no sé las unidades, pero muy bestia. Pero la Arpège deja que llegue más el inviernico o que ya estemos ya saliendo del verano, que ya refresque, si es que algún día refresca. Estoy perdiendo la esperanza, Marcos, estoy perdiendo la esperanza. Si algún día refresca, solo si algún día refresca. Tú coge y ya sabes, pa'lante como los de Alicante, chiquitín, y te la coges y te la vas a aplicar mucho más, es mucho más gustosa con frío. Con estos calores no hay cojones. O sea, se pone un poco que dices, ¿vale? Espérate un poco más. Ya verás como al final te encantará y la vas a disfrutar un montonazo, ¿eh? Pero tienes que esperar a que... Uy, ¿por qué no me salen aquí los... No me... Te iba a poner los corazones estos... Ah, sí. Digo, no estoy viendo esto para ponerte los corazones. Oye, hay una cosa en las tarjetas, cuando alguien da un superchat, un super sticker, yo lo digo por si alguien quiere, y luego están los likes, que son gratuitos, pero darle al like también a las tarjeticas, que Marcos también me gusta que pues, tenga sus likes ahí en las tarjeticas de las aportaciones económicas. Hombre, que es un gran mecenas también del canal. Hombre, un poquito de por favor. Bueno, voy a meterme yo por mi otro... A ver, por aquí. Me voy a meter con cuidados masculinos y le voy a dar yo también un like. Hombre, por supuesto, para que las tarjetas suban. Así de rápido. ¡Cállate, viejo! Está estropeado este hombre. Por Dios, qué estropeado está. Este de la Fórmula 1. Parece mi abuelo y creo que es más joven que yo, me parece. Qué horrible. Que está feísimo. Está más arrugado que una pasa. Por favor, tanta carrera, tanta Fórmula 1 y está hecho un desastre, está hecho un escombro. Y encima de que es pequeño, que no tengo nada en contra de la gente pequeña, pero está así, consumido, perdido, consumido. Hijo mío, come un poco más, de verdad. Come, no, si no quieres comer, hínchate a proteína. Y la proteína es buena, te va a proveer un poco más de densidad muscular. Hombre, tampoco es que te hinches mucho, por Dios, no te vaya a subir ahora el nivel de colesterol por estar tomando polvos de proteína. Hombre, se disuelve. Pero que, oye, escucha, come un poco, hijo. Encima de que eres un taponcico y no me va a ver, lo sé. Pero bueno, yo lo intento. Por mí que no quede. Muchas gracias, Marcos. Y tus segundos aplausos. Me sale a mí del cipote. Ahí va. Oh, venga. Ahí, ¡uy, los vigilantes de la playa! ¡Oh! ¿En dónde? En el Pluto TV. Ay, yo quiero verlos otra vez. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, con el David Hasselhoff y la Erika Elenia, que llegó después. Bueno. Y la Pamela.
La Pamela estaba divina de la muerte. La Pamela Anderson divina de la muerte. Lo que pasa es que a mí me gustaba más la Erika. Erika era como más turgente, más joven. Se le veía más joven. A ver, voy a contar mi historia con Pamela Anderson. Yo también tengo mi historia con Pamela Anderson. Voy a contarla. ¿Os acordáis de un tío? Es que no me acuerdo el nombre del actor. Me cae muy, muy bien, pero hace mucho tiempo que no lo veo en televisión ni he visto. Hace tiempo no veo una película de él. Me encanta verte, te descubrí hace poquito. Muchísimas gracias, Liana Borica. ¿Cómo se llama esto? Un tío que hacía reparaciones y chapuzas y tenía un programa de televisión. ¿Era un chapuzas en casa o algo así se llamaba aquello? Y tenía siempre en su casa, que vivía pues, con su familia, y tenía un garaje que siempre estaba arreglando un coche que nunca terminaba de arreglar. Luego al final sí que lo terminó, claro, evidentemente. Pues es que la Pamela Anderson, yo la conocí tiempos A, está completamente distinta como sale Los Vigilantes de la Playa. Estaba divina también, monísima, creo que está incluso más bonita que Los Vigilantes de la Playa, pero salía haciendo de azafata de él en su programa. Muy poquita gente se acuerda de esto. Vamos a tener que ir tirando de IMDb a ver qué es lo que sale por ahí, pero que de verdad que la Pamela Anderson cuando hacía ese programa, pues no salía en todos los episodios, pero estaba todo buena, todo macizorra y no tan recauchuta. Es que está muy recauchuta. Y mira que Los Vigilantes de la Playa era su época de máximo esplendor. Pero no. Marcos, ¿qué me cuentas? Quiero leerte. Voy a ponerte en... Bueno, espérate que primero me tengo que meter en el StreamYard, que no estoy en el StreamYard, y te leo. Me refería al revés. Arpés me encanta y es muy ponible. Y Oxagen en el inicio no tanto. Que la he probado. Hay también, no sé si iré rotando con la Sport. Pues a mí, fíjate lo que te digo, la Oxagen sí que me gusta mucho más para verano, porque además lo he tenido como fragancia de cabecera, ¿sabes? Oxagen ha sido mi fragancia de cabecera. A mí sí que me gusta Oxagen muchísimo, hasta incluso para verano. Y Arpés se me pone un poco más carga. Sí, eso es... A ver, ¿veis? Como para los gustos los colores, no podemos opinar lo mismo en todo, evidentemente, pero a mí en lo personal, ¿sabes lo que pasa? Que la Arpés, aun siendo de hombre, la encuentro con matices más florales que la Oxagen. La Oxagen es más, a ver, sin que sean iguales ni muchísimo menos, pero es como más náutico-marina. Yo la encuentro muchísimo más acuática, yo en lo personal, ojito, cuidado, la encuentro mucho más acuático-marina. Entonces, además me trae muy buenos recuerdos, muchísimos buenos recuerdos Oxagen. Me encanta y me gusta por encima de Arpés, de la Eclat de Arpés con sus plásticos. Me gusta muchísimo, mucho, mucho, mucho. Me pasa todo lo contrario que a ti. Yo prefiero Oxagen que no meterme una Arpés porque la encuentro con un tono muchísimo más floral. Pero son cosas mías, claro, por supuesto. A ver, ¿qué sigues aquí? Dice, la que la tengo tentada, que ya no puedo tener tantas, ojalá tuviera unas 5 fragancias, por lo menos la Your Blanche me encantó. ¿Cómo la describiste? Ayur Blanche, escúchame, cipote mío, cómpratela cuando puedas, ¿vale? En el momento que puedas, a ver, entiendo que ya la conoces, la has probado, porque habrás ido al Corte Inglés y la habrás metido el hocico, pero en el momento que puedas, eso tienes que tenerlo. En el momento que puedas, la edición Blanche debes de tenerla. Yo creo que sí. Además, tú eres un tío joven y un tío joven, no como uno viejo como yo, pero un tío sexoso. Un joven sexoso, Blanche, debe de estar ahí. Eso sí que es un must-have total. Debes de tenerlo 100%. Pero cuando puedas, sin presión ninguna. Sin presión, cuando puedas, ¡pum! Te la coges y te la pillas. Y ya está. Y parlante. Me parece que además hay 50 mililitros y 100, o sea que tú puedes jugar con los mililitros como te dé la gana sin ningún tipo de problema.
Aquí. Ay, espérate que se me ha pasado algo. ¿O lo tengo todo? Ah, vale, está todo, ¿no? Me refiero al revés. Sí, correcto, esto ya te lo he contestado. Y ahora es lo de la Blanche. En el momento que puedas, Marcos, a por ella. Pero a por ella sin piedad. En el momento que puedas, ¿eh? Y ahora voy a ponerte tus aplausos, chiquillo mío. Y te voy a dar los likes estos. A ver, espérate, porque eso lo tengo que hacer en el otro dashboard. Te pongo los corazoncicos antes de que se borre, porque esto es una putada, porque siempre se borran las cosas. Nos hemos quedado solos y estamos hablando de perfumería. Yo es que flipo con el personal. Nos ponemos a hablar de perfumería y la gente desaparece. Estamos hablando de perfumes. Ay, el calor los tiene a todos atontados. Se van a llevar más de un disgusto. En fin, ¿esto qué es? Aquí, el productos terminados con el Orgaz aquí. Tengo que contestar un par de comentarios del Orgaz aquí, de el skincare. El skincare. Voy a darte aquí corazones, likes también, pues da a mí la gana, hombre, por supuesto, pero te lo digo yo. Y aquí y aquí tengo para darte un like. No, hombre, y like. Perfecto. Ahí está mi Marcos con sus likes. Y esto lo quito. Minimizo y ya estamos todos. Aquí. Voy a retomar el dashboard y me dice Marcos, no lo he probado, imagino que cambia el rollo, sí, completamente. Aquí tenemos un cítrico que está endulzado. Es un cítrico endulzado. Pero tienes que probarla, tío. Métete en el Corte Inglés, que solo tienes ahí de tester. Métete en el Corte Inglés y además está en cualquier perfumería. Me refiero, si es grande cadena, en el Druni y todas estas cosas la tienen en la estantería. Acércate al Druni, pasa de las dependientes, que ya sé que no te llevas muy bien con ellas. Y, y pruébala, tío. Pruébala. No seas tontaina y pruébala. Es que es verdad. Prueba la edición Blanche. Prueba la Blanche. Igual luego no te gusta, ¿eh? Cuidado. Igual luego no te gusta. Pero por mí que no quede. De las otras, sí, no, es otra cosa, no tiene nada que ver, ¿eh? Es otro. Ahora mismo tú estás con las Lanvin en modo acuático floral. Con Lanvin en las que tienes estás en modo acuático floral. Ahora pasarías a modo limón endulzado. Limón dulcesico, básicamente. Dice Sore, la Yur me gusta. Me la estaba apuntando para mí también. La Yur huele muy rico. Y esa sí que vale para todo el año, ¿eh? Con mucho calor así, no. Porque, a ver, echarte ese, porque para mí es un perfumón, echártelo con la que está cayendo hoy, que hemos superado los 40 grados, Dios mío de mi vida. Que además he tenido que hacer un par de compras, entrar y salir. He estado en el Druni. Cuando he salido del Druni y he llegado a casa, tenía el estómago revuelto y unas ganas de vomitar que me moría. O sea, esto de aire acondicionado, entrada y salida, aire acondicionado, entrada y salida, ha sido mi muerte y destrucción. Hoy ha sido espantoso. Madre mía, el agosto que nos espera. Y siempre que dice, la segunda quincena del mes de agosto es más fresca. Sí, sí, ya que se lo digan el año pasado. El año pasado sí fue justo eso. El mes de agosto, la segunda quincena fue fresquísima. Vamos, aquí estábamos encantados de la vida, ya te lo digo yo, con 4 aire acondicionados puestos. Básicamente. Horrible. Me cogí la Devotion y después me topé con tu vídeo. Ay, Alberto Morillas, ¿qué has hecho, Alberto? Alberto, ¿qué has hecho? A ver, que no tiene nada que ver, si a ti te gusta, si yo le puedo dar mucha caña. Es que, a ver, piensa que cuando hice el vídeo de Devotion fue porque ya había pasado bastante tiempo, ya la cosa iba bastante avanzada. O sea, quiero decir, yo lo hice cuando salió. Ahora ya está Frankensteins. Esto ya hay un montonazo de versiones del perfume. Pero es que a mí es una fragancia que no me dice absolutamente nada. Nada. Bueno, ya viste el vídeo, es lo que me acuerdo que hice, porque el vídeo tiene ya un montón de tiempo. A mí me dejó que, como últimamente digo, es que Morillas está siendo un poco inestable últimamente.
No, está haciendo cosas buenas, ¿eh? Está haciendo cosas buenas. Otra vez parece que ha vuelto a retomar la senda de la senda de algo, no sé de qué, pero ha recuperado algo y está haciendo perfúmenes. ¡Ay, perfúmenes! Son tus perfúmenes, mujer. Pues está haciendo perfumería un poco más llevadera, pero llevadera no, bien hecha. Esto del Devotion yo le hubiese metido mucho más carácter, mucha más fuerza y más poderío italiano. Y a mí en lo personal me decepcionó un montón cuando la probé. ¿Te da avances el perfume o se queda el premio? ¿Eh? ¿Esto qué es? No sé lo que es. No te entiendo, Marcos. ¿Qué me dices? ¿Te da avances el perfume o se queda el premio? Chiquitín, no te entiendo qué es esto. Dímelo y... ¡Ah, el Ayur! Pero te da avances el perfume, el Ayur, pero no sé, sigo sin entender, chiquitín mío, el concepto de lo que me estás diciendo. No te capto el mensaje. Redacta porque si no te lo pillo. No te entiendo, no sé qué es lo que me quieres decir, ciputico. No lo sé, pichurrín. A ver, te voy a poner los likes, que por eso me he dejado yo el otro sitio abierto, porque digo, aquí y te pongo yo mis likes correspondientes en las tarjetas también, que para eso tengo 3 canales. Cuando la máquina, como la máquina de un bar cuando hay premio, ¿qué va, hijo mío? Aquí no hay premio ni hay nada. Esto es un desastre desastroso, madre mía. Antes vienen los avances. Sí, es verdad. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no juego a esto. Entonces, sí es cierto, para darte el premio vienen los avances, es cierto. Yo es que no juego. Mira, no he hecho ni una puñetera lotería, ¿no? No juego a nada. No, de vez en cuando me da el aire, cojo y echo un euromillón. Pero vamos, que de esto que paso por la puerta y digo, bueno, voy a echarlo. ¿Os acordáis? Yo no sé, bueno, vosotros que lleváis tiempo conmigo y me seguís más o menos siempre que estéis por aquí, conté que siempre estaba jugando los mismos números y que un día me encontré que Cayetana había enganchado mi cartera, que me compare un pastizal porque es de marca, ya lo conté también, no voy a volver a repetir, y la pillé comiéndose el euromillón que no había ni siquiera supervisado, ni mirado, ni nada, y yo diciendo, ay madre mía, como haya tocado algo aquí, Dios mío, Dios mío, Dios mío, y comiéndose parte de la cartera. Así que la punta de la cartera todo ha hecho una mierda, pero bueno, estaba un poco ahí mordida y digo, es que no tenía otra cosa que coger, y las tarjetas destrozas. Te había pillado tarjetas, todo lo que sea plástico, y digo, madre mía, la que me lió. Pero sí, ya lo creo, hijo, ya lo creo. No juego. Sí, cuando has dicho ya los avances te entendió en el mensaje, digo, pero claro, es que claro, he tenido que meterme yo en el tema de tragaperras. Y yo no juego, no juego. Es un desastre mi vida, no soy jugador, no tengo adicciones, nada. Solamente me gusta el sexo, es lo único. Como todo el mundo. Bueno, entiendo. A los curas no debería de gustarles. Como la máquina de un bar, Marcos. Antes vienen los avances, que sí, ahora dice, buenas noches, Luis Enrique, ¿qué tal? Uy, tiene nombre de futbolista y todo. ¿Eres el futbolista? No, porque Luis Enrique tiene fama de ser muy soso y tú parece ser que además eres de México. No. ¡Viva México! Entonces, no me compro el perfume. Tú pruébalo. Pero sigo fiel a Hypnotic Poisson. Me encanta. La Hypnotic Poisson me gusta mucho, no porque yo la tenga, sino porque la usa mi hermana pequeña en invierno. Porque si no, me dejaría hipnotizado todo el tiempo. Y eso no puede ser porque es potente. Mi hermana pequeña la utiliza la botella. Además, lo que pasa es que es carísima. Es que de verdad, no sé si hice la reseña o la borré o algo. Pero la Hypnotic Poisson me parece que yo, no sé si la hice, pero la usa mi hermana. A ver si le puedo enganchar la botella. Yo creo que la hice. Hace un mogollón de tiempo. Tendría que... Podría hacer una reseña fantasma para actualizar la antigua, porque yo sé que la hice, porque la usa mi hermana. Pero mi hermana ha cambiado, no usa la misma ya,
de cabecera, así, me refiero de cabecera, así para diario lo ha cambiado. Entonces ya no la usa, a no ser que salte ya al invierno. Cuando salta el invierno, ¡pum!, vuelve Hypnotic. Cuando llega el invierno, vuelve Hypnotic a mi casa. Pero mientras tanto no, porque con los calores, nané de la conchimbamba. ¡Ay, ya sabía yo que había probado algo nuevo de mujer! La nueva Paradox. La nueva Paradox, la he probado ya. Francamente no noto ninguna diferencia a la antigua. Me ha parecido... me ha picado un mogollón la nariz, ¿eh? Va carga de aldehídos, que es una pasada, pero una pasadita. Marcos, ¿qué me dices? Si no voy a triunfar. Claro que vas a triunfar, Dios mío de mi vida. Con esto, Marcos, te van a comer la cabeza y el cuello. Y luego igual, con un poco de suerte, hasta incluso hay rechupeteo y todo. O sea que tranquilo, me estoy poniendo... No es una ordinariedad lo que estoy diciendo, simplemente he aplicado gestualidad mímica a que esto gusta un montón. Así que pruébala primero y haces el test. Haces el test, Marcos. Tú haz el test primero. Y chimpún. A ver, corazoncico y te doy por aquí. Uy, tengo ahí un mensaje. Y te doy por aquí un dedico, que supongo que será porque le he contestado una cosa a Soren. ¿Ah, qué? ¿Esto qué es? ¿Qué me has mandado? Sí, esta. Esta es la que utiliza mi hermana. En invierno. En invierno. Esto es en invierno, ¿eh? Esta es en invierno. Es esta. Me ha mandado el enlace de la Hypnotic Poisson. Es que el precio que tiene, bueno, en tienda está más barato. Evidentemente en Dior sale a 118 pavos la botella. No, fuera en tiendas está mucho más barato, ya lo sabéis. Y estamos hablando, bueno, aquí estamos hablando de 118 a los 50 mililitros, que es también la botella que ya se compra. Ya no se compra la grande, se compra normalmente la chiquitina. Y entonces, sí, cómpratela, Yu. Cómpratela, no. Primero la hueles y luego después o te la compras o no te la compras, ¿eh? Primero la hueles, tú te la echas y te vas por ahí a pegarte un festival. Y luego ya me cuentas. A ver si te dejan, se te lanzan, te comen el cuello, la cabeza, te rechupetean como una gamba, ¿eh? Luego igual te chupan la cabeza como una gamba. Entonces, quien sea. Están los días que últimamente uno no sabe para dónde tirar. Pero bueno, en fin. Cayetana, qué peligro. Cayetana se comió las tarjetas y ya me había destrozado el décimo ese del Euromillón y con las mismas que pasé de mirar, porque como siempre juego el mismo, luego encontré un papelote también por ahí de otro Euromillón que es el mismo, porque siempre he hecho el mismo número. Y digo, no lo miro, mejor no lo miro, porque además eso no se puede ni pegar ni con papel cero ni con nada. Eso estaba muerte y destrucción, y seguramente igual hasta se le había tragado algún trozo. En fin, bueno, Cayetana es que es que echarle comer aparte. Era una broma de ligoteo. Si no hay avances, no me compro perfume. Bueno, ya verás tú cómo hay avances, te lo digo yo. Tiene que es muy perfumo. Sí. Mira las reseñas y los tops. Es que es espectacular. Es que sabes lo que pasa, Liana, que quité un montonazo de vídeos que tenían poquitas visualizaciones. Entonces, al retirar esos vídeos, pues ya no están aquí. Eran los que menos visualizaciones tenían, los cogí, los quité, borré 10 millones de visualizaciones o algo así, fue una burrada. Esto lo puedo mirar yo. Fueron 10 millones en total, me parece, de visualizaciones. Muchísimas visualizaciones. Yo no me acuerdo, que yo fue una barbaridad. Igual me estoy pasando ya aquí 4 pueblos, o 4.000, o 4 millones. ¿Cuánto borré? Borré mucho, me volví todo loco, perdí la cabeza y dije, ¡fuera de aquí! Pues mira, por un sitio borré 277.683 y luego borré 207.262. O sea que por un lado y por otro, pues 500.000 visitas. Medio millón de visitas. Ya me pasaba, yo me digo, me parece que estoy siendo demasiado fantástico. Medio millón de visualizaciones que me engatillé si lo que estoy mirando no me engaña.
Medio millón de visualizaciones que me quité porque borré un montonazo de vídeos que digo, bueno, esto lo cojo, lo quito, me lo quito en medio, pero que ya, menos mal que ya estoy otra vez de nuevo en los 10 millones de visualizaciones. Que fue además, no creo que borré con, no sé, fue con 15 millones o con 20, no sé, borré un mogollón de visualizaciones, bolito loco. De todas formas, también es que puntualmente siempre estoy refrescando y borrando cosas, ¿eh? No dejo siempre... No dejo material, o sea, cuando me cruzo hago así, pop, 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 y me lo cojo y me lo quito, ¿sabes? Y me lo voy fulminando. Normalmente lo que me voy fulminando para quitar de en medio y aligerar la cosa son los directos. Directos voy quitando, me los descargo, los que más me gustan, me los cojo, me los descargo, pero hay otros que los cojo y los borro. Marcos, hijo mío, te tengo que poner los aplausos, lo siento, que sé que te los debo, y voy a poner los dos porque se aprovecho, descanso un poco la garganta y bebo agua, porque si no, esto es mortal. No sé si los aplausos se están escuchando cada vez que los pongo, que esa es otra. A ver, y aquí vamos a... Un segundito que voy a refrescar. Ay. Aquí, refrescado todo está. Perfecto. Y voy a poner los aplausicos para el chiquillo. Y voy a poner los dos. Y voy a hacer esto para que se escuche bien. Y ahora los segundos. Hombre. Claro. Por favor. Por supuesto. Ya te digo yo. Oh, Dios mío. Es que, claro, estoy aquí yo hoy que tengo la lengua suelta. Mañana no tendré la lengua suelta, ya os lo digo yo de principio, pero hoy sí tengo la lengua suelta. Muy suelta además. Gracias, Soren, gracias, Bonico. A ver, ¿dónde me he quedado aquí con el tema de las contestaciones, las respuestas? Aquí yo la he hecho todo el año, claro que vivo en Galicia. ¡Ay, qué gustazo! Por favor, qué gusto, qué fresco, qué de agua, qué de mar, qué envidia me das, te odio, te odio, te odio. ¡Qué bacalao! Mira que me gusta a mí el bacalao. Ay, por Dios. En fin, qué tierra. Decirte que en su versión Roller Pearl es más intensa y dura más. No, yo no quiero más densidades. Tengo que probarla. Esta no la he probado. Pero la Hypnotic sí. Esta a muerte. Mira que he escuchado hablar bien de ese perfume, el Hypnotic Poisson, y lo curioso es que eran los compañeros de trabajo que la usa una de sus mujeres. Sí. Tú no vayas al trabajo con eso porque puedes terminar muy malamente, porque un osito que huele Hypnotic puede ser algo ya demasiado provocador. Ya oler, o bueno, también puedes tener un problema con los vecinos. Tú ya sabes que estás en el punto de mira, tú lo sabes, que lo hemos hablado, tú estás en el punto de mira de tus vecinos. Y como lleves Poisson, pues chico, si te acorralan, tienes que hacer a lo hecho pecho. Y tendrás que cerrar los ojos y dejarte llevar. Y así es como se va. Porque yo te digo que tú no te pongas eso, porque vas a correr peligro y la Mari luego te lo puede explicar bien explicado. Te pone de patitas en la calle y se queda con todo. Así que tú mismo, tú sabrás lo que haces. Espero que te casaras haciendo separación de bienes y estas cosas. Porque si no, eres hombre muerto. Lo sabes. ¿Eres consciente de que eres hombre muerto? Soren, escucha, no me fastidies de que te casaste sin hacer separación de bienes. ¿Tú lo tienes claro? Tú lo sabes, ¿no? Pues ahí lo dejo. Ya está. Esto está bien puesto, así que toco el micrófono y todo, lo toco, siempre estoy tocándolo todo. Los estoy llevando al lado oscuro del perfume. Bueno,
Soren, hijo mío, ¿cómo se te ocurre, por Dios, decirme a mí que estás llevándote a alguien al lado oscuro del perfume? ¿Tú estás bien? ¿Tú estás bien? Ten cuidado que quien con fuego juega, quemado se levanta. Muy buenas a todos los que vais llegando. Oye, da un poquito de por favor y darle muchos likes, que aquí ya está entrando gente, ya era hora. Me teníais aquí abandonado, perdido. No, ¿cómo que no? Ya te digo yo a ti que sí. Ya te digo yo a ti que sí. Tú al final verás cómo terminas así. Tú terminas así. Y encima, luego te pasará otra cosa que terminarás. A ver dónde estás poniendo esta cara. Ahora es cuando tú me dices, pero qué pedazo de mamonazo eres. Hombre, Quentin, ¿qué pasa, chiquitín? Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas. Venga, vamos a ver si hay alguna, alguna novedad. Que ya no sé ni por dónde voy ya. Bueno, la roja, madre mía, me he dejado roja. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Por Marcos, tiene la culpa, Marcos. Marcos nos ha llevado a este círculo vicioso lleno de eso, precisamente lujuria y perversión. Ha sido culpa de Marcos. Marcos ha sido el culpable. Nos ha metido en todo esto. Y Liana también. Ha empezado a embrollarnos, a liarnos, a hipnotizarnos. Y ya, ¿para qué quieren más? ¡Viva Galicia! Entonces, ¿para qué quieren más? Aquí ha venido todo liado, venga, y al final hemos terminado en este en este mare magnum, en este círculo vicioso, nunca mejor dicho. Bueno, pues escucharme una cosa también, un aplausico para toda la gente que estáis aquí, pero un aplauso corto, tampoco nos llevemos a emociones. Venga, los primeros. Muchas gracias. Venga, vamos, que nos vamos. Ole, ole, ole. Venga, vamos para allá. Muchas gracias, majetones y majetonas. Uy, que empiezan los segundos. No, que tanto aplauso tampoco es cuestión de... Los aplausos tienen que ser controlados. Y ya estamos aquí, todos ya que se nos ha ido la chola y esto no puede ser. Venga, vamos con el roja, por favor, que estoy aquí con el roja puesto en pantalla, ya no sé el tiempo. Bueno, voy a cerrarlo de Dios. Voy a hacer esto no, porque es una novedad. A ver, ¿dónde está roja? Dios mío, espérate, que no sé dónde tengo a roja. Roja, yuhu, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu página? Ay, hay una cosa que más chupa, Hay un perfume aquí que yo no sé cómo me lo voy a montar con el nombrecito que tiene. Porque además es como muy fetichismo y tengo que tener ojo a la hora de decirlo, porque a YouTube no le gustan estas cosas. A ver cómo... Luego buscaremos algo. A ver cómo me la monto con este perfumillo. ¿Dónde está el roja? Aquí. Venga, vale. Está aquí. Voy a ponerlo allá y entonces ahora os lo presento el roja. Es que no podían haberle puesto otro nombre a este perfume. Ahora lo pondré, Ahora pondré el perfumico en cuestión. Es que yo no sé. Hay veces que dicen que a mí se me va a la cabeza porque tengo la mente calenturienta, que es verdad. Pero es que hay alguna gente que yo creo que no controla ni mide determinados nombres ni determinadas cosas. En fin. Luego, claro, te llegan los sustos de YouTube y te dicen, oye, este trozo te lo hemos cortado, te lo hemos cancelado, porque tal, claro, normal. Si es que luego terminas hablando de cosas que tú no quieres hablar, pero tienes que hablar porque es noticia. Y así pues no se va a ningún sitio. No es justo, no es justo, no es justo, pero sí estamos. Venga, pues entonces, ¿esto por qué sale así? Vale, ahora está todo bien. Muy bien. Venga, vamos a compartir como buenos hermanos aquí. Ay, como el Sánchez. Hermanos y hermanas. Este tío parece el puto papa. La madre que lo parió. Ha perdido la cabeza. Bueno, la perdió hace mucho tiempo. Ya, oye, nunca toca techo. Si es que ya sabemos por dónde puede salir el imbécil este. Vale, pues entonces estamos con... aquí. Venga, ahí que vamos. Out Extraordinaire. Le Parfumes Gold. Bueno, pues...
esto mismamente. Este es el perfume. Venga, aquí. Ampliasao del perfume si lo recoge. Aquí está. Aquí está el Out Extraordinary, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya lo habéis visto, vamos a leer un poco. Aquí hay mucho que leer. ¿Hay más cosas? A ver, ¿hay más cosas por aquí debajo? No. Pues ya está. Vamos al tema y es a la narrativa. Esta letra yo no la leo. Pero es que no quiero poner a Genaro. Lo voy a leer yo. Si amplío así, aunque sea un coñazo, algo veré. Roja, una casa de perfumería reconocida. No, háblame del perfume, por favor. Ya sé quién es Rojas y además tenemos trato. Aquí en esta casa hay trato con Roja. Bueno, como solo un pionero de la alta perfumería, no sé qué. Roja reinventa el encanto atemporal de la corte de Oud para la era moderna, inspirándose en la capital mundial del lujo. Oud Extraordinary Parfum es la personificación del deslumbrante estilo de vida de Dubái. Muy bien, pues ahí sí que quisiera ir yo. Dice, pero con escolta. Y a todo lujo, como todo el mundo quiere ir ahí. Y en business superior, si existe, y si no, me lo invento. Dice que al negarse a verse o agobiado por la tradición, este estimulante Oud hace un guiño a una antigua práctica de perfumería y la actualiza rápidamente para la mentalidad contemporánea. Un brillante cóctel de frutas tropicales y flores refrescantes crea un resplandor que puede iluminar cualquier habitación. Para la presencia y la estima, una base de cachemira y deliciosas notas gourmand sugieren la indulgencia de una vida bien vivida. Bueno, hijo, y que no nos vamos todavía. Yo no me quiero ir todavía, quiero dar guerra. Permitiendo que cualquiera que lo use se sienta como si estuviera goteando oro. ¿Por dónde? ¿Por dónde se gotea oro? Que pongo ahora mismo un jarro y no tiro nada. Goteando oro. Oud Extraordinary es algo tan inesperadamente nuevo que se siente extraordinario. Un lujo para que todos disfruten. Me estoy acordando de esta forma de hablar. Yo no sé si os acordáis que en la 2 había un programa de... ¿Era en la 2 o en la 1? Había un tío que presentaba... Ay, ¿cómo se llama? Era como de noticias, documentos TV o algo así. No, era en la primera cadena, cuando hace muchos años yo era joven. Era un crío. Pero me acuerdo de ese tipo yo ahora. ¿Cómo se llamaba ese programa? Informe semanal. No era informe semanal, pero era como informe semanal. Era un tío que hablaba así. Me quedo así como un poco pillado. Digo, sí, parece que es... ¿Cómo se llamaba ese señor? Me parece que ya fallecería, ¿eh? Pero es que no me acuerdo. Era un tío que presenta y hablaba así, tenía ese tono de voz, que no sé qué. Esto lo estaba impostando yo, que yo no hablo así. No nos flipemos que por aquí, por esta vida de Dios, hay mucha gente flipada que se puede pensar que yo hablo así. No, ya estáis viendo que no hablo así. Lo que pasa es que estaba metiendo acting. Quentin Morlock, muy buenas. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Invitados estáis? Ay, gracias, pero ten cuidado que te pierdes, que en este canal hay más de 100.000 personas, no se te presentan ahí en tu casa y a ver dónde te metes tú a 100.000 personas. Se lo puedes llevar ahí al estadio, ahí en Anca, Galicia, a ver, o a la casa del otro de él. Iba a decir, bueno, lo puedes llevar a la casa de Rajoy, lo metes en la casa de Rajoy y de Feijóo y ya está, no me cae, lo vamos repartiendo. Ten cuidado con lo que dicen, por esto de invitados estáis, y luego al final se te presenta ahí toda la jauría y ¡ah! Venimos a la casa de Liana. Y Liana, pero ¿de dónde soy? Tú has dicho, esto como, ten cuidado que te puede pasar la boda de Lolita. Flores, ¿habéis visto las imágenes? Esto hace ya mucho tiempo, uy, yo era también muy joven. Liana no había nacido todavía. Pero pone en YouTube boda de Lolita Flores Iglesia y os vais a morir. No te pase eso porque es que a Lola Flores no se le ocurrió otra cosa que decir que estaba todo el mundo invitado. Y aquello fue lo más grande. O sea que, de hecho, se tuvo que casar atrás en la cacharra esta, que yo no me acuerdo cómo se llaman los sitios. Detrás. Aquello fue la hecatombe mundial.
Informe semanal me suena que se metía los viernes. Sí, pero es que esto no sé si es el informe semanal o documentos TV. A ver, documentos TV. Me parece que era documentos TV. A ver, voy a poner documentos TV años 70. Y era pequeño. Voy a quitar el sonido si lo encuentro, porque lo que necesito es el tío hablando. Acepto las cookies. Quiero al tío que presentaba, pero es que no lo veo. O aquí no era. Es que yo sé que había un tío que presentaba. No, esto no era. A ver, documentos TV años 80. Años 80, documentos TV. Ya, esto es investigación. Esto es historia de España. Documentos españoles todos. Documentos TV. Presentador. Eso es. ¿Era el Pedro Erquicia? ¿Era el Pedro Erquicia? ¿Era Pedro Erquicia? No, no era este. No, no era más el Carmina por ahí atrás. El O Fortuna. Bueno, el O Fortuna. Va a sonar el O Fortuna debajo. Me van a meter un strike de esto. Esto no puede sonar porque lleva el O Fortuna. Bueno, tiene derechos de autor. Sí, informe semanal lo estuvo presentando la tía esta que luego fue directora de televisión española, que lo hizo como el ojete. Y como casi todos. Pero me da igual, ¿hay algún director de televisión española que lo haya hecho bien últimamente? Pedro Erquicia. Vamos a ver a Pedro Erquicia. Vamos a ver a Pedro Erquicia. O es el que acabo de ver. No sé a quién he visto ahora. No, no era Pedro, es otro. A ver, presentadores de. Ay, es que no sale. A ver, años 80. A ver si lo pongo en imágenes. Es que era calvo, era un tío calvo, en lo que yo lo recuerdo. Oh, ¿cómo se llamaba este hombre? Y hablaba así. Es que hablaba así con ese tono. A ver si era el Alfredo Amestoy. Espérate, que a ver si me estoy yendo yo con el Alfredo Amestoy. Alfredo Amestoy. A ver si me estoy yendo yo con Alfredo. Me estoy yendo yo con el Alfredo Amestoy Televisión Española, TV Española. A ver si es el Alfredo. A ver si me he ido yo con Alfredo Amestoy. A ver si Alfredo Amestoy. A ver, audio. Me la juego. Uy, no. Ay, no me hagas esto. Me pone un trozo de Heidi. Vivir para ver. Alfredo Amestoy. Ver ahora. Ya tengo una cuenta. Crear una cuenta. No, vengo de incógnito. Sí. Sí, lo que pasa que lo necesito más sulfurado. Estaba marcándome una Amestoy.
Ay, ¿este cómo se llama? También habla así. Espera. Y este es el del tiempo, pero es que, mira, estaba yo muy amestoy. Estaba yo con el amestoy. Uy, no, que aquí saltan cosas. Ya está, no hay que darle más vueltas. Estaba yo a Mestoy, estaba impostando a Mestoy desde mi ticket de la época de los años 70. Estaba yo a Mestoy totalmente. ¡Viva Alfredo! A mí me sonabas un poco a Carrascal. No, 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 no. A ver, os invito a que os pongáis al Alfredo Estoy, que para mí es un honor, ojo, cuidado. Me han comparado ya con tantas cosas. Pero no, lo que estaba haciendo era como muy a me estoy. Vale, y seguramente, y lo hago más de lo que debiera, pero es que me sale, no lo puedo evitar. Tiro yo para el Alfredo Estoy. Madre mía, qué barbaridad. Así están las cabezas, fatal. Todas locas, desquiciadas de los nervios. Esto es una locura, esto es un chorreo. No puede ser. Ay, voy a beber agua. Lo del chorreo se me ha clavado en la garganta, en la cuerda vocal número 88. No hay tantas, no nos flipemos. Ay. Juan Francisco, muy buenas. Y por cierto, que sepas que muchas gracias porque Erquicia nos ha llevado a que yo pueda saber concretamente a quién estaba imitando. Soy un desastre. En fin, bueno, por lo menos imitando no, porque no era algo que llevo yo aquí. Y hay otro que también habla así muy parecido, ¿eh? Hay otro que también habla así como muy ese rollo y es de aquella época. Antes se me daba muy bien hacer de... ¿cómo se llama este? De los bichos, que no me acuerdo ya cómo se llamaba tampoco. Madre mía, la cabeza, por favor. Este que se nos murió en un vuelo de una avioneta. Pues eso, que se me va la cabeza. Lo digo en serio, no estoy impostando aquí. Es que se me ha ido la cabeza completamente de este muchacho. El Félix Rodríguez de la Fuente. Vale, pues este hombre. Me salía muy bien, pero ahora ya no me atrevo. Porque además llevo muchísimo tiempo que no lo escucho. Y hoy mira mi negrita. Hoy mi negrita, que estaba aquí. ¿Qué te pasa, Flor? Ay, mi niña. ¿Vosotros habéis visto a Ursa? Ursa es para comérsela. Es otro nivel. O sea, Cayetana es simpática, divertida, una bicha. Ursa es otro nivel. Es preciosa. Todas son bonitas, a su manera. Pero Ursa es muy top. Es una antipática. Ojo, Ursa es una antipática, porque es cariñosa, pero es antipática, es muy desabria. Es como la madre. La madre es, quiero que me toques, yo vengo aquí. Pero yo a mi rollo. Ursa, Ursita, ven aquí con el papi. A ver si la podéis ver. Es que yo creo que a Ursa no la habéis visto. Ven aquí, cariño, ven. No me va, es que ves, escucharme, es que aquí estamos hablando ya de 20 kilos de perro, de agua. Es que, bueno, de perrita. Ursa, cariño. ¿Estás aquí, mi amor? Se me ha tumbado durmiendo. ¿Y cómo la levanto yo aquí? Es que quiero que la veáis. Es que me hace ilusión que la veáis. Ursa, ven. Mirad. Mirad esta cabezona. Mirad. Fuera, micro. Saluda a los nenes. Corre. Hola. Esta no saluda a nadie. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué me decís? Madre mía. Madre mía. Mírala. Es que es... gordo, que te cojo un... ¿Cómo? Pero ya va por libre. Esta es independiente, va por libre. Yo vivo aquí, pero porque tú me das cobijo y hogar. Pero a mí déjame que yo tengo que ir a mi bola. Luego cuando hay que salir sí que se pone y llora. Quiero salir. Pero ahora mismo cuando se la necesita para generar audiencia, no viene. Cayetana sí. Llamo a Cayetana y está aquí en un pim pam pum. ¡Cayetana! ¿Dónde está mi Cayetana? Cayetana es que es la polla.
sea, esta perra es increíble. Ven aquí, cariño, ¿eh? Ven aquí, ¿eh? Se me pone también para que la toque. Mira, ¿veis? Mira, mira aquí, la bicha. La bicha está aquí. Ven aquí, mi amor. Mira, mirad qué cosica. Es que te como. La quiero con locura, ¿eh? La quiero a morir. Mírala. Mira, y ahora viene la otra envidiosa. La otra envidiosa, porque estoy tocando a Cayetana, que la quiero mucho. La Cayetana. Le dice la barriguica. Cayetana que tiene que estar a punto de que le llegue el celo, ¿eh? No es por nada. Si no le ha llegado ya. No, está bien. Está todo en condiciones. Y la otra la tengo aquí también despachurra. Ahora estoy a mano derecha e izquierda tocando barrigas. Derecha e izquierda tocando barrigas. Vale, ya está. Vamos a seguir con los perfumes un poco. ¿Qué amarillo me veo? Es el tema de los rojos. Amarillo, me veo entre amarillo y azul, como papá pitufo. Silvi, bonica, ¿qué tal? Hermosa. Ay, me las como. A ambas dos. Pero esto me dicen, no, es que todos iguales. Mentira, mentira. No son iguales, no son iguales. Los comportamientos no son iguales, no son iguales. Lo siento, no, no, no. Cada uno tiene su puñetero carácter y ya está. Y es verdad. Hombre, un lagarto yo creo que siempre hay, sí que ya creo yo que en un lagarto, en un reptil no hay nada, pero en un mamífero es que son completamente. Y no es por humanizarlos, es que son distintos, ¿eh? Las dos perras, y ya ves tú, se han creado igual, todo igual, son distintas. Pero distintas por completo. Ursa es súper independiente, ella a su bola, tú está como que estoy aquí en el hotel. Tú me das de comer, me das de beber. Cuando a mí me apetece, voy para ti, para que me toques, porque si no, mientras tanto, estoy ahí debajo yo tranquilamente. Mira, mira, mira aquí la pata. ¿Veis la pata? ¿Veis la pata? Pues esto es la Cayetana, que ya me está levantando la pata para que la toque. La Cayetana se acuesta conmigo para darme las buenas noches. Bueno, eso lo digo yo, humanizándola, claro. Porque me cojo, me acuesto, se me sube a la cama, se me pone ahí el morro pegado a mi cara. Entonces, ¿qué hago yo? Le cojo así, le hago como un beso así en el ojo, así. Ya ves tú que no, nada. Y con la misma se coge, se levanta y se va para el suelo y se pone a dormir tan ricamente, porque hace mucho calor y ella no quiere camas. Pero que son completamente distintas, ¿eh? Ahora mismo están las dos aquí encima. Pero no creo que aguanten mucho porque con el calor que hace se tiran para el suelo, por lo menos se quedan. Mira la Cayetana, mira la Cayetana. ¿Veis la Cayetana cómo me llama? ¿Veis? ¿Veis? Mira la pata para que la toque. Tiene unas uñas, madre mía. Y mira que salen al campo a correr. Ay, que me las como. Lo siento. Ahora mismo son las protagonistas del directo. ¿Son celosetes como los niños animalicos? Pues son muy celosos. ¿Cada uno tiene su personalidad? Sí, totalmente, son distintos, ¿eh? No, aquí no hay tu tía. El carácter de Ursa es más como el de la madre. La madre también es muy cariñosa, porque son cariñosos. Mira esta, me está lamiendo la mano ahora mismo. Es que me la como. Es un torpedo de perra porque es traviesa a morir. O sea, no la puedes... Cayetana es un peligro. O sea, como te la dejes sin supervisar, te la hace. Pero además, si vosotros en los directos eso lo habéis estado viviendo, porque ya desde pequeñas estaba, me va a morder los cables de la luz, me va a morder el cable del foco, me va a morder el cable de no sé qué. Bueno, pues que tienen ya 1 año y pico y todavía siguen, como todavía le siguen saliendo las muelas estas, que yo estoy deseando ya que paren, pues todavía sigue endiñándose lo que pilla. O sea, Ursa como la madre, papel que ve, papel que destroza. Pero es que esta es plásticos. O sea, plástico que pilla, plástico que empieza a morder, ñaca, 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 y se lo enjamelga. Y tengo que tener un cuidado con ella porque ahora lo hace menos, pero tengo que tener siempre mucho cuidado porque me da miedo porque puede morder un cable, cualquier cosa, y muchas veces se ponen a corretear por aquí, a dar vueltas, y o estás encima y es que te la juega. Cayetana te la juega, pero que te la juega. El otro día me destrozó la pared, me la arañó. La pared hizo así y me la cogí y me la arañé. ¿Por qué? Pues porque salí
le dio el síndrome del nido vacío y con la misma se puso en la puerta al lado de la pared y hizo así y pegó una arañaza a la pared. Así que tengo que enmasillar y pintar. En fin, cosas que pasan. Aquí una pintura, la casa pintada no dura ni 5 minutos. Enseguida ya sabes que tienes alguna marca de algo por algún sitio. En fin. Las travesuras compensan con mimitos, son muy bonitas, si es que de verdad. Pero bueno, hay que quejarse de algo. Pero es que son unos torpedos. Son unos torpedos. También son muy jóvenes todavía. Son jovencicas. La madre está que no hace nada ya, pero eso sí, si ve algún papel empieza así. Parece como un ratoncico, empieza a pegarle tironcicos al papel y al final te encuentras todo esparcido de papeles. La madre sigue teniendo eso. Y la Ursa, la negra, es igual. Pilla un papel y empieza. Y parece eso, parece un roedor ahí pegándole tironcicos al papel y pegándole tironcicos al papel. Menos mal que haya dejado de tragárselos, porque tuvo un momento que sí que le daba por tragarse la celulosa. Digo, se te van a taponar las tripas con la celulosa, que esto sí que puede pasar. Y entonces vamos a tener un problema gordo, vamos a tener que salir corriendo al hospital canino. Y va a ser como que no. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos con novedades. Por Dios, que me estoy enrollando como una persiana y esto no puede ser. Y vamos con lo siguiente. Dios mío de mi vida, por el amor de Dios, Cristo bendito. A ver. Noticias financieras, vamos rápido y ahora paso con los perfumes, ¿vale? Si da tiempo. Chanel, os lo comparto porque esto es para que lo veáis, pero bueno, que tampoco pasa nada, pero Chanel recauda más pasta, son más millonarios todavía si cabe, pero recauda pasta. Ojo, atención a lo que estoy diciendo. Y es que han lanzado una emisión de deuda privada para captar 700 millones de euros mediante la venta de bonos privados. Lo mismo que hace Kering, pues ahora lo ha hecho Chanel porque están vendiendo una patata y ahora mismo ya no tienen diseñadora. Vamos a ver a quién contratan próximamente. Y en fin, pues eso, vamos a ver a quién contratan próximamente, quién se va a llevar el gato al agua, nunca mejor dicho, dentro de Chanel, igual llega Galliano. Madre mía la que se puede liar si llega Galliano ahí con sus dos jefes de religión hebrea. Madre mía la que se puede liar. Pero Galliano estaba afectada. La Galliano estaba afectadísima, pobretica mía. Estaba fatal, estaba había tomado muchas cosas y ahora ya está como está más sobrio. Sigue siendo un puñetero genio, pero mira que si se va a Chanel, uy, la que se puede liar. Toda la gente, ¿cómo es posible? Este que es antisemita, no sé qué, no sé cuántas y no sé quintos. Y luego nos lo cogemos y nos lo encontramos en Chanel. Me parto la caja. Lo mismo que también me voy a partir la caja. Todo el mundo está diciendo que se va para Fendi. Fendi pertenece a Louis Vuitton. Yo no sé, vamos a ver, igual el montante económico de Fendi es altísimo por parte de Louis Vuitton para que se vaya para allá. Pero yo creo que se va a ir a una submarca de Louis Vuitton porque Fendi no tiene el mismo tirón que pueda tener un... No, lo tiene cerradísimo, ¿eh? Lo tiene cerradísimo. O sea, este tío sabe ya para dónde se va. Pero recuerdo que él estaba en Dior, lo echaron de Dior, sin indemnizaciones ni sin nada, lo echaron de Dior y ahora va a volver a Louis Vuitton Dior, Fendi, no sé, me cuesta trabajo, pero aquí no hay nada imposible porque juegan al tema del olvido. Vale, pues ya está, simplemente era esto y punto chimpún, no voy a decir nada más porque me parece absurdo, porque no son noticias financieras, son un coñazo que no aguanto ni yo, pero estas cosas hay que contarlas y decirlas. Estas cosas se dicen. Vale, y tanto yo que le digo será un puntazo. Madre mía. Bueno. Noticia también financiera, es Reuters, no la voy a poner porque está plagadísimo, no sé por qué, porque estoy suscrito, pero me sale un mogollón de
de publicidad que da angustia y no lo voy a poner porque estoy ahora mismo esto que es Iberdrola o algo así. ¿Qué es esto? Plan de Iberdrola de mira, es que y además distinto. O sea, es una barbaridad de publicidad lo que me meten últimamente aquí. Bueno, Hugo Boss podría retrasar sus objetivos para el 2025 ante la debilidad del sector del lujo. Todo el mundo se está quejando y hay empresas que sacan pecho palomo y no sabemos si es verdad o mentira o qué es lo que es. Bueno, pues nada, nos dice que solamente con el primer fragmento dice que las acciones de la compañía han caído un 10% en julio, ya que la empresa redujo sus previsiones de ventas y ganancias. Si cambiasen también de Coty y se fuesen a otra empresa que no fuese Coty para hacer perfumería, seguramente les iría bastante mejor. Pero es que yo no sé dónde tienen la cabeza estos alemanes. Citando el debilitamiento de la demanda mundial de los consumidores, especialmente en China y Gran Bretaña. Vale, pues nada, ya a partir de ahí, pues ya está. Esto es lo que hay con Hugo Boss y no la pongo por eso, porque me está saliendo publicidad, pero a saco ya que queda, pero angustia. Otra que también, que viene de Reuters, que tampoco la pongo porque es financiera, es que dicen que Prada supera la crisis del lujo con mayores ingresos y beneficios. Les ha funcionado muy bien. Esta última colección, por ejemplo, ha sido como más sobria, no tan moderna, a pesar de que han puesto las camisas con los cuellos así pasados, pero es súper ponible y yo entiendo que están vendiendo como rosquillas. Así que, básicamente, dice el artículo que el grupo italiano de lujo Prada anunció el martes mayores ingresos y ganancias operativas desde el primer semestre. Dice que sobresale la marca Miu Miu, como ya dije anteriormente en el anterior trimestre o semestre, porque ya Miu Miu estaba dándolo todo. Dice que un crecimiento de ventas de 2 dígitos en Asia y Europa ayudaron a impulsar el aumento del 17% de los ingresos a cambio constante. No me voy a meter más. Total, a cambio constante en 2.550 millones de eurazos. La Hugo Boss Reverse sale con un precio de venta de 75 euros en la propia página web de Hugo Boss. Lo digo para que lo sepáis. El precio está muy competitivo. Lo que pasa que todavía no la he visto y paso de comprar a ciegas. Ya lo dije. Es que me acaba de salir en Reuters pues la noticia maravillosa y fantástica. Bueno, Quentin, lo de las Olimpiadas, de verdad, eso no tiene nombre. Y es que ni tiene nombre. ¡Ay! Hay una foto de los hermanos Weinman con Galliano en el centro. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De cuándo? ¿De a cuándo es esa foto? ¿De a cuándo es esa foto? Pero ¿de a cuándo es esa foto? No me fastidies. No me fastidies con esa. ¿Qué me dices? Hausan, muy buenas, ¿qué tal? Explícanos un poco los desfiles de los vestidos, estos extravagantes. Yo no sé qué es lo que quieres concretamente, qué es lo que te explique. De todas formas, en la Semana de la Moda hay vídeos en directo. Mira los directos de la Semana de la Moda porque están hechos, están hechos y ahí explico todo y voy analizando lo que voy viendo y todo eso. O sea, eso se hace aquí en este canal. Cuando llega la Semana de la Moda, si puedo pillarme los desfiles, los voy engatillando y voy comentándolos en los directos. Sí. Que tengo que buscar otra fórmula porque los directos de la Semana de la Moda no los voy a hacer más con StreamYard, los voy a hacer con el Streamlabs OBS porque puedo jugar más con la pantalla y con los tamaños. Si no, con el otro sitio me saltan enseguida los copyrights, que no son copyrights porque son libres, pero me salta enseguida, este lo tiene este canal, lo tiene este otro canal, lo tiene este otro canal. Entonces, como paso de eso, me gusta ponerlo más en el Streamlabs OBS, que ahí es donde pues sale mi imagen más grande y no aquí tan chica, que hay más captura, en fin, un coñazo. Dice, no, que decía que sería un puntazo. Ah, vale, es que me he quedado todo loco. Digo, no me fastidies que hay foto de esto. Y si hay una foto ahora mismo de esto, pues menudo notición. Ya te digo yo, revienta. Bueno, las televisiones revientan. Sí. Vale, pues entonces, lo que estaba comentando, el tema de la semana de la. O sea, lo de las Olimpiadas no hay por dónde cogerlo. La ropa, es que, ¿sabes lo que pasa? Todo esto
aparte del wok, el wokismo que lleva, las wokolimpiadas, la culpa la tiene la propia organización, porque lo que han hecho ha sido darle todo toda la inauguración a una empresa privada como Louis Vuitton. ¿Qué sentido tiene que en mitad de la inauguración metan el baúl de Louis Vuitton ahí en medio? Es que no hay empresas de costura y tienen que meter un baúl, que eso era un pegado postizo como todo. Todo pegado postizo. Y luego también, que a mí me parece muy bien el body positive y todo lo que ellos quieran y todo esto. Pero estamos hablando de unos Juegos Olímpicos que se supone que tienen que hablar y sacar y ver, pues, salud, que la gente haga ejercicio, que la gente se mueva, que esté activa y no sacar gente con obesidad mórbida en la puñetera gala, que se les ha ido de las manos. O sea, esto no tiene sentido ni nombre, porque además la propia organización, que yo creo que deberían denunciarlos, en sus reglas pone que no se puede meter nada de contenido erótico festivo en las galas. Y esto está plagado de contenido explícito erótico festivo y encima con menores. Encima con menores. Hay una menor que yo no he visto la imagen todavía, pero hay una menor que está rodando por ahí. Al parecer, esto igual es como la niña de la nocilla, en el pero al parecer parece ser que a alguien se le escapó, se le cayó un huevo al suelo y tuvo que recogerlo y la niña está delante. Yo no lo he visto. Si alguien lo ha visto, yo lo tengo que ver. Porque esto, hombre, quien lo ha dicho y lo ha comentado, a mí me da, o sea, tengo garantías de que es cierto. Pero no me fío un pelo tampoco. O lo veo o no me lo creo. Esto es como que yo que tengo que meter los dedos en la llaga porque si no, no me entero, tengo que hacerlo. Pero fue un espanto y yo no la he visto entera, he visto trozos. Yo no tengo estómago para ver esa mierda. Eso fue una mierda. La peor gala de las Olimpiadas ha sido esta. Una porquería de esto, o sea, ya está, si es que tampoco hay mucho más que hablar, si es que estoy hasta las narices ya de todo el tema, todo el wokismo, todo el tema de la inclusión y del no sé qué y del no sé cuántas, pero tío, estás haciendo una inauguración de unas Olimpiadas. Y esa tía que salió con el vestidito de Dior, porque además yo he visto cómo hicieron el vestido, que faltaban. Y la gente, no había gente, o sea, habían 4 bailarines ahí de mierda, con perdón y con todos mis respetos, 4 bailarines ahí pegando saltos, haciendo el gilipollas, con la tía esta ahí empoderada, ahí ala, con el vestido de Dior, y dices, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? El otro con el caperuzón puesto, la niña ahí en medio de la última cena, esta friki que se montaron. Qué vergüenza, de verdad, pero qué puñetera vergüenza, qué vergüenza. O sea, es que no pueden hacer nada sin ningún tipo de ideología ni de connotación erótico festiva, tío. Que esto lo están viendo niños, joder, que lo están viendo niños. Vale, y luego sí. Ay, el punto culmen, la Celine Dion ahí desgalletándose. Pero es que da igual, porque lo de antes, como fue toda una porquería, cuando llegó la otra, que vamos a salvar solamente lo de la otra. Pues mira, pues no, para mí le entra todo dentro del mismo saco, porque desde el principio hasta el final esto es de Louis Vuitton y su ideología. Y ya está. Y me paso yo a la abuelita Arnaud por todo el forro. La tengo ya. La abuela Arnaud. La abuelita Arnaud, telita marinera con la abuelita Arnaud. Vamos a ver si se le ocurre darle unas olimpiadas a una puñetera empresa privada de moda, porque es que no había más. Hoy los nuevos diseñadores han tenido su espacio. ¿Su espacio en qué? ¿Su espacio en qué? Seguramente que si nos ponemos a escarbar, los nuevos diseñadores también trabajan para Louis Vuitton. Si es que era Louis Vuitton desde el principio al final. Cuando me veía el baúl en medio de la gala, digo, ¿pero qué hace esta mierda ahí en medio sin ningún tipo de fuste el baúl de Louis Vuitton por ahí?
un cacho baúl que dices, ¿pero esto qué es? ¿Un desfile del Lucky Lucky? ¿Del Pharrell Williams? Ahí metiendo su puto baúl. Mira, escucha, me estoy indignando por momentos. Esto no puede ser. Ya está. Campana y se acabó. Dice... No quería meterme en no crear polémica. Si no hay polémica, pero es que estoy indignado y además estaba callado. Estaba ahí, que me callo, que no digo nada. Pero estaba ya un poco hasta las narices de todo esto. Es que todo estaba sustentado en lo mismo. Y ya está. Y sí, monotemático, pero es que no había tema. Era un freak show sin gusto y sin estilo, porque podría haber freak show, pero de otra manera. Y luego, hablando de menús à trois, de verdad, en medio de la gala, es que ofreces tríos en la gala con público infantil. ¿En serio? Mira, fue indignante por completo. Y Campana se ha acabado porque es que de verdad, de esto ya igual hasta algún vídeo. Vete a saber. Me vuelvo aquí como la alienada. Y el otro, el alienpito y el infoblogger y toda esta gente. Es que de verdad esto no tiene nombre. No tiene nombre, pero bueno. Ahí es donde estamos. En fin, señoras y señores, Campana se ha acabado. Me despido ya. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Siempre agradecido y nos vemos próximamente. Señoras y señores, auf Wiedersehen.